particular, el 11, por ahí de los primeros días de septiembre, me contactaron para saber o para platicar más sobre San Gregorio y que también pudiera contactarlos con algunas personas. Hablaban de las autoridades, pero no había autoridades en San Gregorio en ese momento. Y teníamos cita el día 19 de septiembre de 2017 por la tarde con el comité de feria con el que íbamos a platicar, que son algunos representantes que organizan las actividades de la fiesta, y de allí ibas a iniciarse el contacto. Después también teníamos una reunión con los jóvenes ese fin de semana y realmente pues eso ya no sucedió. Pero sí sucedió que Gael y su equipo decidieron filmar ahí y mostrar también en esta película la iglesia sin torre y muchas otras imágenes donde se ve el escombro de las casas y demás. Lo dejo aquí porque creo que hasta aquí nos tocó. Gracias, doctora Gisela. Gracias. Si alguien conoce San Gregorio, y no me dejarán mentir los habitantes de San Gregorio que están por aquí visitándonos, es Gisela. Ahora le pediré a la doctora Adriana Soto Martínez que participe con nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Tengo que decir que estoy sorprendida de la reunión del día de hoy en la tarde. Creo que Gael tendrá que hacer fuertes ajustes en su agenda porque nos tendrá que ayudar ahora en nuestros programas de trabajo. Acá convocamos a eventos y nomás no llenamos las salas más pequeñas. Entonces, tenemos ahorita 2 auditorios a todo lo que da. Por cierto, hay un recado del otro auditorio, si podrías pasar. Te esperan también de aquel lado. Bueno, brevemente, yo un poco agradezco la invitación a los organizadores, a Gisela. Con Gisela comentábamos la importancia de reflexionar de manera conjunta un poco sobre este tema que aparece aquí de manera tan explícita, que tiene que ver con la condición juvenil, ¿no? La condición juvenil en México, que me gustaría dejarlo clarísimo, no es una condición propia de un pueblo originario, de una alcaldía como es Xochimilco. La condición juvenil en México en general nos está desafiando desde muchos lugares y desde muchas interrogantes. Yo he trabajado el tema de los jóvenes desde hace poco más de una década tal vez, y recientemente me doy cuenta que no sé si tenemos que preguntarnos si ha estado, digamos, si hemos enfocado de la manera más pertinente. ¿Por qué? Porque buena parte de nuestros estudios han estado justo enfocados en los jóvenes o en las condiciones juveniles. Pero un poco lo que el filme nos convoca a pensar es que hemos tenido también por ahí un fuerte descuido en relación con el mundo adulto. También como una etapa, como un momento de experiencia de la vida de los sujetos. Y creo que por ahí, a mí por ahí la película me convoca hacia cualquier cantidad de reflexiones, ¿no? Sin duda los jóvenes en México están ahorita en un momento muy complicado, pero eso no se debe a su condición de ser jóvenes, ¿no? Nos preguntamos entonces de qué manera el mundo adulto ha dejado de acompañar a esta población juvenil en este proceso de transición y de entrega, digamos, del mundo que se les está dejando, ¿no? Recientemente la UNICEF acaba de llamar la atención a México porque las cifras durante los últimos 10 años de asesinatos hacia niños y jóvenes son francamente alarmantes.
Y de estas cifras, particularmente la población entre 14 y 17 años está completamente expuesta y es una población que cubre la mayoría del número de asesinatos en el país. Entonces, no nos cabe ni la menor duda de que el mundo adulto probablemente ha fallado en este proceso de transmisión, digamos, del mundo hacia los más jóvenes. La idea no es nueva, Hannah Arendt la está denunciando por allá desde hace 70 años, desde los 50, y se pregunta de qué manera podemos someter a discusión las sociedades ahora sobre la herencia, el modo en que estamos ofertando a estas poblaciones juveniles una posibilidad de quedarse con este mundo y sobre todo de construir sentidos en relación con él. Esa es una línea, digamos, que probablemente podría permitirnos abrir una discusión. Otra que creo que sería importante y a lo mejor Gael en su intervención podría ayudarnos a pensarla, tiene que ver con cuando uno ve estas escenas con este riesgo permanente de criminalizar la condición juvenil, criminalizar la pobreza, criminalizar la vida semirural o semiurbana, criminalizar aquello que nos obedezca al modelo familiar funcional y entonces usar este tipo de frases tan desafortunadas como, bueno, es que la familia disfuncional entonces tiene como consecuencia esta situación, ¿no? Creo que ahí tenemos que tener algunas precauciones. El relato que nos trae Gisela en relación con ese contexto y ese soporte comunitario para el caso específico de San Gregorio y otros pueblos originarios, sobre todo en la alcaldía de Xochimilco, ese soporte comunitario, esa memoria identitaria, probablemente nos ayude a pensar también otras configuraciones juveniles, ¿no? Acá están también los pobladores, y igual nos podrán contar cómo son también esos otros jóvenes, ¿no? Bien, no obstante, frente a este escenario terrible, por momentos muy doloroso en relación con la juventud que vemos en escena, a mí no dejó de sorprenderme esas señales y signos que aparecen de manera un poco discreta, si se quiere, pero me parece que con mucha potencia, esas señales de las cosas tal vez se pueden hacer de otra manera, ¿no? Y particularmente creo que el personaje, el moloteco, ¿no? Tiene un lugar aquí de un profundo sentido de fraternidad, un profundo sentido de construcción filial, ¿no? No sé, la primera vez que vi la película no reparé en lo que ahorita pude ver con mayor claridad, que es este escenario de su contexto de payasos, ¿no? Y el payaso pensado no como eso que uno dice, qué payaso. No, el payaso como esta capacidad de representar estas otras realidades y de resignificar y de construir otros sentidos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poner mucho el énfasis en eso. Creo que el moloteco, creo que Sugeli tiene también ahí un papel fundamental en reparar, ¿no? Un poco ciertas condiciones, ni que se diga el lugar de la mamá, ¿no? Una vez que la violencia llega al hijo, como llega, esto está más o menos trabajado en otros contextos,
la acción y poder mirar de frente al agresor es como muy clara, ¿no? Entonces, sí creo que hay estos signos, digamos, de, no sé si de esperanza, ¿no? Pero frente a este mundo adulto, bastante bien creo que jugando un escenario de orfandad hacia el mundo más joven. Me parece que el papel del Chilamil, que pone una manta diciendo que todo aquel que transgreda se las verá con él, y al mismo tiempo rompiendo los propios acuerdos comunitarios, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, nos dejas acá una agenda fuerte para ser pensada. Gracias, doctora Soto. Ahora le paso el micrófono a la doctora Verónica Gil Montes. Bueno, buenas tardes. Yo agradezco mucho también la invitación y agradezco también que Gael esté aquí porque yo tengo muchas preguntas. Y yo pensaba, bueno, ¿qué puedo decir que mis compañeras no hayan dicho? Yo creo que podríamos discutir mucho sobre este asunto de los jóvenes, la condición y por qué no hablamos, y muchos de nosotros, aquí están alumnos de nosotros, justo en un módulo que nos convoca para hablar sobre la juventud. Y pues podemos ir como teniendo más o menos el panorama abierto sobre por qué hablar de las juventudes y no de los jóvenes, y podríamos tener aquí toda una clase al respecto. Pero a mí me gustaría mucho llamar la atención en un asunto que creo que a todos nos convoca, a todas las licenciaturas, que tiene que ver con el asunto de la intervención. O sea, nuestro modelo permite hacer ese trabajo de intervención y de investigación cuando estamos en los módulos, ¿no? Y yo me preguntaba mucho, y de ahí mis preguntas es, a ver, ¿cómo le hacemos? Porque eso es una parte que tenemos que trabajamos. ¿Cómo lo hacemos cuando construimos, problematizamos y vamos a terreno a observar? Y entonces muchas veces tenemos que hacer un poco lo que hace la película, ¿no? Segmentar un pedacito de algo que efectivamente no es San Gregorio y no es una problemática única de San Gregorio. Creo que tenemos una problemática mucho más amplia en términos de la construcción del ser joven, y mi pregunta para Gael y pues para quien quiera como ir un poco abonando esta discusión: ¿cómo construimos la mirada con el otro y cómo construimos una forma de tratar de interpretar esa realidad? Que no es la realidad, que no es el contexto en realidad de todo. ¿Por qué escogemos esto, no? Si supongo, y yo creo, y así lo pienso, que podemos hacer este tipo o pueden hacer este tipo de trabajo que tiene que ver con convocar y pensar al otro, ¿no? ¿Por qué pensamos entonces en estas partes como más oscuras del otro para pensar una sociedad? Algo que puede, que a mí me preocupa es, la película se va a ver en muchos lados del mundo sin este contexto, ¿no? Y platicábamos mucho, pues no puede ir Gael a explicar qué es San Gregorio cada vez que la película se presente, ¿no? Y ahí mis preguntas, o sea, una es, y para todos en términos de cuando hacemos este asunto de la intervención y la investigación, ¿cómo le hacemos para ver al otro? ¿Qué queremos ver cuando vemos al otro en un proceso de intervención, de mirar, ya sea el cine, ¿no? Aquí tenemos gente que estudia cine también, en todas las licenciaturas, y que finalmente rescatamos de esa realidad que estamos viendo, ¿no? ¿Qué necesitamos para construir y para pensar nuestra realidad desde estos lugares? A mí me parece como oscuros, que sí suceden obviamente, pero que también hay otros lugares más luminosos, ¿no? ¿Cómo poder pensar al otro de esta forma? Entonces, yo creo, a mí me gustaría muchísimo escuchar, tal vez es un pedimento así de cómo se les ocurrió la historia, por qué este tipo de historias y no otras, ¿no? O sea, ¿por qué no ver qué están haciendo los jóvenes en otros espacios? Que creo que también hay muchísimas cosas que nos convocan, que son muy luminosas y que al final tampoco se ve,
¿no? O sea, no podemos ver los miles de colectivos que sí están trabajando por muchas otras cosas. Y me queda un sabor de desamparo, pues, y eso me preocupa. Si la película al final transmite este espacio de desamparo y de ya no poder hacer nada más. Bueno, es como para abrir una discusión. Muchas gracias, doctora Verónica. ¿No se lleva? ¿Ya? Gracias. No quería que se oyera bien. Bueno, ahora le voy a dar el micrófono a Gael. Tiene algo que decirnos para que después abra él mismo el debate y les demos el micrófono para sus preguntas o comentarios. Gracias a todos por estar acá, gracias a todos y a todas. Gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Es muy bonito estar acá, es quizás la culminación, una culminación real, ¿no?, de lo que es hacer una película, venir y hablarla, discutirla, y que generen una discusión, porque justamente el cine, por lo menos el que me gusta a mí, pero estoy seguro que a muchos de ustedes también, el mejor cine es el que genera interrogante, que cuestiona, no el que complace, no el que de alguna manera ofrece respuestas morales o de alguna manera trata de englobar todo para mostrar algo que sea la verdad absoluta. El buen cine desarticula las verdades absolutas y genera algo que de alguna manera obedece más a las leyes de la ciencia y de alguna manera le quita o le da más matices más bien a lo blanco y lo negro de una discusión. El buen cine navega por esas áreas grises, te forza también a ver un poquito más lo que ya sabes, de lo que ya se habla, lo que ya has visto de alguna forma. Y te obliga a verlo un poquito más y a trascender ese espacio del lugar común para decir, carajo, a ver, de por qué me están forzando a ver esto que no quiero ver, ¿no? Es duro verse al espejo, es duro. Yo como mexicano, cuando empecé, me llegó esta película, de hecho, me llegó la película. No es que yo la haya encontrado, llegó. Es un guión de Augusto Mendoza, que es oriundo de Tulyehualco, que tiene familia en San Gregorio. Quizás los habitantes de San Gregorio, que como se conocen mucho entre sí, quizás conocen a la familia de Augusto Mendoza. ¿Sí? Hay mucha gente de San Gregorio acá. Ok, buenísimo. Bien. Quizás conocen a... Sí. ¿Eh? Eso. Bueno, puedo describir un poco cómo fue toda esta historia para que para que lo hablemos, ¿no? Él es oriundo de Tulyehualco y él tiene familia en San Gregorio. Y decidió escribir una fábula juvenil que fue escrita hace más de 16 años, más o menos, y que durante esos 16 años fue desarrollándola en diferentes talleres. De repente este guión me llega a mí vía Carlos Cuarón y Quisa Terrazas, dos colegas míos, y llega y me dicen, esta es una gran historia, una gran fábula, un tanto distópica, pero que seguro hay una luz, seguro hay algo fascinante. Y lo que me llamó la atención era eso, justamente, era la parte que es muy, muy específica, o sea, que es muy especial de la Ciudad de México. Y lo digo como tapatío, de verdad. Yo viviendo acá, en la Ciudad de México, aprecio muchísimo esta mezcla entre la tragedia y el humor constante. Si trasladas esta película a cualquier otro lugar, no hay esos brotes de humor que espero que te hayan reído un poquito. Porque el humor abre lugares hacia la verdad. Bien. El humor es el gran también desarticulador también, desatornilla las puertas como para poder de alguna manera entendernos mejor.
eh, llega hacia mí la película y me impresionó. Me impresionó sobre todo porque yo no tenía idea de Gregorio, no tenía idea de que era Chicuarote. Como creo que, digo, quizás aquí están más acostumbrados a ese término, ¿no? A ese gentilicio, pero bueno, fuera de aquí, fíjate, Ciudad de México nadie conoce qué es, quiénes son los Chicuarotes, ¿no? Y fuera de México, pues peor, digo, o sea, mucho menos, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, nadie tiene idea. Y entonces me generó muchísima intriga y curiosidad realmente, ¿no? Como conocer, interiorizarme, enterarme, ir mucho a San Gregorio, hacernos de un equipo de personas de allí. Abrimos eh, un casting bastante amplio, ¿no? Como para gente que quisiera venir a participar en la película. Vinieron más de 800 personas, 600 de ellas jóvenes, y vinieron con las ganas de querer contar, visibilizar lo que de alguna manera ellos son. No estoy aquí, cuando digo ellos son, no es lo que es San Gregorio. Hay que repetir, hay que insistir. A ver, hay una cosa muy básica. Si las películas fueran o sea, el retrato fiel de un lugar, entonces en Miami todos son narcotraficantes, en Nueva York todos son policías, ¿no? Hay que también saber que es una película, ¿no? Una película es una fábula, ¿no? Sobre todo de ficción. Y donde sucede esta historia de dos payasitos, que aquí es donde retomo un poquito digo, este es un poquito cómo llega hacia nosotros la película. Empezamos a hacer esos talleres en San Gregorio para encontrar estos actores que fueran estos dos payasitos y que fueran los demás actores de la película, no los demás artistas de la película. Y entonces comienza, ¿no? Un poco como el punto de partida, pues, de integrarnos y ver si la historia de alguna manera se puede poner de pie, ¿no? La película existe, ¿no? Porque pues eso es también la naturaleza del cine, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Y San Gregorio es un lugar fascinante, como lo describieron, es un lugar increíble, una comunidad muy fuerte, una comunidad muy apoyadora, echaron la mano tremendo en la película. Nos ayudaron a entender también, porque ellos guardan un misterio que pocas personas en el mundo tienen, que es la convivencia con el agua en un ambiente semiurbano, que es algo muy difícil y muy difícil de armonizar. Y bueno, obviamente muy puntual hoy día, ¿no? Y ahí es donde fuimos descubriendo lo que podríamos hacer, lo que podríamos poner en pie junto con los jóvenes de ahí de Gregorio. Y entonces empezó el proceso de la preproducción, empezó el proceso de querer ya formalmente ponerle un punto de partida a la película. Y comenzamos a hacer la preproducción dura, que para los que no sepan, o sea, en el proceso de preproducción fuerte hay unas 9 semanas antes de filmar la película. Antes de eso hay un proceso de desarrollo gigantesco, de darle vueltas, pensar y repensar la historia, pensar todo lo que está haciendo. Pero cuando ya hay una fecha de inicio de rodaje, hay como 8, 9 semanas antes, de alguna manera se trabaja ya con la gran mayoría del equipo. Y en ese momento estábamos, sí, como el 11 de septiembre empezamos, estábamos en una reunión justamente y sucede los temblores, ¿no? El 19 de septiembre, sino el anterior también, y donde de alguna manera pues pasó en San Gregorio lo que pasó en todas partes de la Ciudad de México. Aquellos problemas, aquellas dificultades, aquellos problemas que existían solamente se resaltaron, ¿no? O sea, lo que ya existía que no estaba del todo bien, la falta de regulación, por ejemplo, resaltó, ¿no? Como que se vio. Y nosotros teníamos ya mucho contacto con gente de San Gregorio, entre ellas Estela, que nos había echado la mano también para incorporarnos aquí. Y fue fue tremendo como inmediatamente abordamos como para preguntarles, oigan, ¿qué necesitan? ¿No? ¿Qué necesitan? Porque en estos momentos una película parece un ejercicio trivial, frívolo, en el que dices, bueno, no va a haber ánimo de querer hacerlo, efectivamente. Y eventualmente les íbamos a preguntar, ¿qué hacemos con la película?
la suspendemos, pensamos luego, nos damos un tiempo para varios meses, como para ver qué vamos a hacer. Eh, entonces fuimos, ellos nos dijeron lo que necesitaban de alguna manera, los cortes de agua y los cortes de luz eran o lo que agravaba la situación, el acceso también, efectivamente. Fuimos, llevamos víveres, llevamos ayuda, a ver qué ayuda se necesitaba. Y ni siquiera íbamos a sacar el tema en ese momento porque era un tema complicado, íbamos a hablar después, ¿no? De ver qué hacer con la película, pero en ese momento mismo nos dijeron que era lo que necesitaban y nos dijeron, ni más les vale hacer la película ahora, no nos vayan a abandonar, ¿no? Porque ahí es donde la película torna un efecto de un trabajo comunal, de visibilización, además de orgullo también, y de pues, contar nuestras historias, ¿no? Contarnos entre nosotros, inventarnos una historia y contarla, pues eso nos hace fuertes, definitivamente. Entonces había mucho ánimo de querer hacer la película, unas ganas tremendas, porque además muchos chavos habían dedicado 2 años de su vida como a la esperanza de que haya una película. Entonces nos lanzamos y empezamos allí. Y bueno, el sismo también notamos la diferencia, ¿no? Antes era más difícil, de alguna manera, el contacto, y después del sismo fue mucho más directo y fácil, más armonioso. Había de haber una sensación anteriormente como de extraña ante el fuereño. Después del sismo hubo un agradecimiento a los que vinieron de fuera. Me acuerdo que había muchas manos que decían gracias a todos los brigadistas de todas partes del país que vinieron a hacernos la mano. Bueno, perdón, y eso es nada más, es que es necesario como contextualizar esto un poquito porque obviamente aquí estamos con gente experta, ¿no? Ante el tema y que me interesa muchísimo los puntos de vista de todos, la verdad. Siento que la verdad que retrata la película, porque ha sido un tema, siento que es una postura un tanto común, un lugar común, pensar que las películas que hablan mal, está mal. Pensar que las películas de alguna manera van a causar algo, o sea, a ver, cuando pasó y tu mamá también, por ejemplo, nos hablaban mucho de que cómo es que retratan ese México tan desnudo, esas dificultades que existen en México y demás, y todo el rollo. Hubo como no sé, no te puedo ni siquiera empezar a decir cuánta gente vino a Oaxaca gracias a esa película. O sea, porque justamente lo que la película sublima es otra cosa. Aquí lo que creo que la película hace, y creo que la verdad que de alguna manera captura, es la desesperanza juvenil, que no es exclusiva de San Gregorio, no es exclusiva de México, es mundial. O sea, es algo, y quien de alguna manera utiliza el lugar común de pensar de criminalizar la violencia es el mismo personaje, que justifica sus acciones por decir, soy pobre, no tengo nada, de aquí me tengo que largar, me tengo que ir. ¿Cómo le hago? ¿No? Porque justamente hay personajes en su misma situación económica, social, que no piensan así. Y que gracias por resaltar la esperanza en la película, porque creo que es la palabra que hay. Era necesario, definitivamente. ¿De quién viene? De una voz muy tenue, de una voz muy discreta, de una voz que no le hemos dado bola en la humanidad y que ahora justamente está muy presente, que es la voz de las niñas, que son las que de alguna manera están desenmascarando todo este cuento, toda esta argumentación, están trayendo, digo, allá Greta Thunberg, está hablando del futuro, ¿no? Está como abordando el tema de la desesperanza. No hay futuro, bueno, ella está armando todo un movimiento, o es la portavoz de un movimiento natural, ¿no? Que está sucediendo. Y eso a mí me conmovía mucho realmente, porque si se fijan, todos los diálogos de Sohailey, todos son de absoluta responsabilidad.
todo lo que dice. Siempre está hablando de cuidar a los ajolotes, de cuidar a su papá, de reconstrucción del pueblo, de que no puede hacer eso. Bueno, al final de cuentas lo salva, ¿no? O sea, al niño le inventa un cuento incluso al niño, como para que se salven todos. O sea, estamos acostumbrados al héroe que lo que hace es escapar, lo que hace es salir. O sea, casi queremos que el héroe sea el cagalera. Queremos que el héroe sea el cagalera, ese personaje entrañable que nos divierte, que es charachero, que sí, que de alguna manera nosotros incluso llegamos a caer en el embaucamiento encantador que tiene de decir, claro, es que como es pobre, justamente hace lo que hace, no sé qué, tal. No, esto se está mintiendo, no es cierto, no es verdad. El cagalera es una víctima de una falta de amor, ni siquiera de un contexto familiar, es una víctima de una falta de amor que yo creo que el cagalera para mí tiene un lomo en el que le han dado tantos cablazos, donde el no sentir, o de alguna manera llamarlo la psicopatía funcional que tiene que ver con una supervivencia. El no sentir es su manera de sobrevivir. El no poder empatizar es su manera de poder sobrevivir a ese papá, que nunca sabemos si es el papá. Pero bueno, es la figura, ¿no? La figura masculina ahí. Y entonces es donde creo que la película a mí me encanta que genere todo esto porque nos molesta que el héroe nos traicione. En cambio, creo que la heroína discreta, la heroína que de alguna manera incluso guarda un misterio y no lo resuelve, para nosotros nos deja pensando, es la niña, Hailey, que cuando nos estamos yendo, en un final que podría parecer como de los 400 golpes, que es, ¿no? el niño escapándose, viendo el mar, ¿no? Llegando a ver el mar, y lo que hace es que ella de repente se para. Y nosotros nos seguimos como en el canon de lo que tiene que ser una historia principal, y ella, en cambio, se queda ahí y dices, ¿por qué? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué entendiste que no entendimos nosotros, no? Y creo que ese es lo que a mí me apasiona, pues, de la película y de todos mis colaboradores haciéndola. Y justamente es todo en el contexto, en el colorido, en esta magia que tiene San Gregorio. Pero es una fábula juvenil anfibia. De verdad, así la quiero definir. O sea, no es como prima de muchas películas, creo, de la pérdida de la inocencia, pero como que le da una vuelta en el sentido más, creo que un poco como a la reflexión que estaba sucediendo en los 70 en el cine, como los westerns crepusculares, ¿no? Donde The Searchers de John Ford, hay un momento donde el personaje principal es asqueroso. Es el vaquero, el héroe, es John Wayne. De repente es insoportable. O sea, es una persona que no queremos volver a ver nunca más. El fin del western. Bueno, hay algo similar acá. Hay algo similar. Es algo como que esta vuelta que le damos, o sea, de alguna manera siento que, por ejemplo, aquí vemos quién es, digamos, el malo, el más malo de la película. Pues es el vigilante, el sheriff, ¿no? El que viene a hacer justicia. El más malo de todo. Porque está él agarrándose o sea, justamente agarrando la desesperación, aprovechándose de la marginalidad del pueblo, y no en un sentido económico, sino en un sentido de poco acceso, de difícil acceso, ¿no? O del ser muy hermético. Se aprovecha de eso para crear la falta de gobierno, ¿no? El gobierno que de alguna manera se arma en la fábula, pues es el Yamil quien llega a operar aquí, ¿no? Y pues aprovecha, obviamente. Cuando hay esa concentración de poder, inevitablemente va a haber abuso, efectivamente. Y más cuando se trata así como un abuso a garrote, ¿no? O sea, digo, una ley a garrote. Inevitable. Que eso fuera. Creo que hay algo, hay una discusión muy importante que podemos hacer con esta película y que creo que está dando.
Me gusta que la película no deje a nadie indiferente. Me gusta que se dé esta vuelta porque justamente estamos acostumbrados a tantísimas noticias, tantísimos casos personales que todos conocemos, a gente que le ha pasado cosas, que han sucedido cosas. O sea, esta espiral de la violencia de alguna manera que vivimos en un país donde justamente existen estructuras que causan muchísima inseguridad. Y, y al final de cuentas, creo que hay que dar esos 3 segundos más, como para observarlo, todo eso que ya aceptamos, como para entender, para preguntarse una pregunta que bien es una derrota de la sociedad, que es, oye, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser que a un niño se le ocurra secuestrar a otro niño? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto en el que o sea, ya sea un lugar común, ya sea algo, una táctica, ¿no? O sea, una forma de salir, de escapar? Eso, ya está instalado. A ver. Entonces, de ahí viene como nuestra preocupación de todos nuestra preocupación de indagar por estos caminos y de saber y confiar o sea, como decías, el mundo entero, ¿no? Mostrar la película, bueno, o sea, México no necesita ayuda para para mostrar las historias lacerantes. O sea, México ya lo hace por sí mismo. O sea, la historia es tan... Y más bien creo que el objetivo es, o sea, la buena noticia es ejercer nuestra libertad para contarlo. Ser todavía libres y ejercer eso para no callarlo, ¿no? Para no censurarlo, para poder pulsar hacia otras respuestas y otras narrativas y otra forma de ver las cosas y quizás otro mundo en este sentido, como decías, o sea, de la esperanza de que otra forma es posible, otra forma. La película no viene a proporcionar las respuestas, definitivamente, porque si pues las tuviera, imagínense, pues que, no sé, o sea, no estaría aquí, estaría trabajando, no sé, estaría en otro, no, iba a decir sería político, pero no, es que ni siquiera, o sea, no sé, sería una especie como de, no sé, un duende maquiavélico ahí que moviera los hilos de la sociedad, no sé, como para resolver las cosas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y gracias de verdad por todo, o sea, por todo no sé, por recibirnos, por recibir a la película, por dejarnos tener esta discusión, por entrarle al tema y de verdad, muchísimas gracias por la invitación y gracias. Estoy encantado de estar aquí, de verdad, gracias. Gracias. Sigamos de preguntas, ¿está bien? Sí. Bueno, ahora abrimos el micrófono. Arturo León tiene la decisión. Él es el promotor junto con Gaby para que todo esto sucediera. Entonces él va a dar el micrófono. Bravo Arturo, bravo Gaby. Preguntas concretas, breves, por favor. A mí todo lo que acaban de decir me voló la cabeza, la película me voló la cabeza. Soy habitante de Xochimilco y muchísimas gracias por retratarlo, ¿no? Sobre lo que decían, que por qué este final, por qué esta acidez, la verdad, a mí justo lo que decían me generó tantas dudas, me generó tantos problemas adentro que lo agradezco mucho, ¿no? Porque pues de eso se trata el cine. Pero la pregunta aquí es, o sea, ¿por qué San Gregorio y por qué esos guiños o cómo se dieron esos guiños de hasta el platillo que se prepara al momento de que una persona muere en Xochimilco porque no se puede comer otra cosa más que revoltijo? O sea, ¿cómo llevas esa parte de preproducción, de investigación tan a los detalles tan chiquitos que te da para hacer ese tipo de guiños? Sí, pues es la verdad, toda responsabilidad de que exista la película Chicuarotes, la verdad, es obra de Augusto Mendoza, que como les decía es oriundo de Tullehualco, entonces conoce bien la zona. Y obviamente él coloreó
de muchas formas todo esto que le es ajeno a, o sea, de este lado del periférico es completamente ajeno a eso que sucede, ¿no? Entonces, él coloreó y eso era fascinante del guión, eso era increíble porque generaba un mundo, generaba un universo y pues obviamente las películas están hechas de aquí, de aquí, de aquí, de agarrarse de este lado, de este lado, de este lado, no sé qué. Pero pues fueron muchas cosas que también tienen que ver con Tulyehualco también, que están ahí en la película, que también tienen que ver con San Luis seguramente, con Santa Cruz también, o sea, con diferentes lugares de la zona que tienen que ver y que están todas ahí revueltas de alguna forma. Y eso es lo que fuimos haciendo también, quien nos ayudó y quien nos definitivamente le dieron como aportaron muchísimo a la película, fueron las personas que trabajaron en la película, que te diría que es una tercera parte del equipo era de allí. Una tercera parte del equipo era de allí que participó, no solo eran actores, sino también en el departamento de producción, en el departamento de arte, de dirección, en fin, no sé, alquilábamos las casas o los lugares donde filmábamos allí y pues ellos nos contaban, ¿no? O sea, les interesaba la historia, participaron como extras, muchos de ellos, o sea, en la película. Entonces ellos nos echaban así como que el colorido de alguna manera y entonces había que a veces hacer uso oigan, ¿cómo sería una situación aquí que podemos generar no sé qué, tal cosa? Esto es lo que sería de aquí. Ah, bueno, y en algunas ocasiones era como no, quizás eso no vamos a usar porque nos lleva a otra cosa, no sé qué, entonces vamos a inventar otra. Así. Gracias. Bueno, justamente en el mismo sentido, agradecer como que no hayan hollywoodizado la fiesta en Xochimilco, ¿no? O sea, no hicieran un carnaval de lo que no es, respetaron mucho cómo es la tradición, cómo se junta la gente a través del llamado de la campana y todo eso. Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué no agarrar temas más actuales de lo que sucede en Xochimilco, ¿no? Por ejemplo, que somos una de las demarcaciones con más desapariciones de mujeres, o justo la crisis de vivienda que se está viviendo, o integrar más sobre todo la actualidad de Xochimilco y no retratar un Xochimilco tan antiguo, ¿no? Órale, ahí está. Sí. Bueno, eso es lo interesante de las películas, que te generan a ti, a mí, a todos como público, unas ganas de decir, ¿y por qué no contar esta historia no sé qué? ¿Y por qué no sé qué? Ahí te diría, haz la película. Sí. Haz esa peli. Sí, sí, sí. Sí. Hola, bueno, yo sí tengo una pregunta. Me llamó mucho la atención la personalidad de Moloteco. ¿Me paro? ¿No? Ok. Bueno, yo pude ver dentro de su personalidad que es una persona muy noble, pero que a la vez se deja como que manejar mucho por otras personas y quisiera saber en qué te basaste para que este personaje tenga ese tipo de personalidad. Sí, oye, bueno, sí, perdón, lo quería mencionar hace ratito porque lo incluiste y generalmente no incluyen o sea, una luz detrás del moloteco, ¿no? Como si es un personaje pero tan antiguo y tan arquetípico en cierto sentido, que por eso es que no le damos lo aceptamos de inmediato como la función que va a cumplir en la película, pero no le damos tanta importancia a lo que él trae. Digo, ahí claramente en la sociedad misma no le damos importancia a un personaje así, que habla poco. No le damos importancia a un personaje que vive aislado, ahí, huérfano, que es un payaso, exacto, es un payaso y que prefiere estar disfrazado de payaso que con su cara normal. Es como el personaje del loco del pueblo, ¿no? Que ha aparecido en tantas obras de toda la vida. En Shakespeare está constante, en la época, en el siglo de oro, aparece constantemente una persona que de alguna manera del cual le está reflejando, o sea, una coincidencia, por ejemplo, que existía entre
entre el Imperio Español y el Imperio Mexica cuando se encontraron es que ambos compartían en la corte un personaje que era una especie de bufón, pero una especie como de, no sé, de espejo contraparte, de asesor de otro estilo. El asesor que decía la verdad, de alguna manera. Y el personaje, pues lo vemos al principio diciendo una verdad tremenda, que es que él sí quiere ser payaso. El problema es que, pues, que no ensayaron, ¿no? Y que así empezó Cantinflas. Y hasta ahí llega. O sea, si el Cagalera hubiese compartido la misma vocación que el Moloteco, pues obviamente no hubiera sacado la pistola en el pecero y su vida no se hubiera ido tan, no sé, derrumbado, ¿no? Tan fuerte. Son esas decisiones impulsivas las que hacen al Cagalera el Cagalera. Pero es esa falta de futuro, es esa falta de pensar que, o sea, el Cagalera piensa que, claro, secuestro, no sé qué, al día siguiente ya está, el plan perfecto, ¿no? Y pues no, obviamente que no. Y el Moloteco se lo señala desde el principio, como de, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es que si ensayamos yo creo que sí seríamos buenos. Y de hecho yo creo que sí serían buenos, o sea, si ensayaran, o sea, porque tienen mucha magia y tienen mucho colorido y pueden, ¿no? ser bastante... Y bueno, entonces, o sea, también hay algo ahí de inevitable, que la sociedad misma acaba con estos personajes, o más bien los tiene bien calladitos, los tiene bien relegados, los tiene bien ahí como... El Moloteco al final va a morir y nadie lo va a velar, nadie, ¿no? Nadie le va a hacer caso. Siempre fue el que vivía allí en la Chinampa, ahí perdido, ahí se armó su casita, que le dieron chance, gente ahí como para que viviera. No sé, es un personaje entrañable, la verdad. Y creo que quien encarnó al personaje, que es Gabriel Carvajal, él es de Tullehualco, él tiene ahí él creo que encontró algo, una cosa muy bella con el Moloteco. Tanto así que, de hecho, ahora que ya es un actor profesional, su nombre artístico en la ANDA, donde se fue a inscribir, es Moloteco. ¿Sí? Se puso muy orgulloso del personaje, lo carga y entonces dice, sí, es que para mí el Moloteco me va a acompañar siempre. O sea, es un personaje que sí, que es adorable y pues es eso, también es el que trae el tema de la fraternidad, ¿no? Y pues digo, ¿qué puedo yo? O sea, yo supongo que todos ustedes también, pero pues yo diría que gran parte de mi vida afectiva ha sido la fraternidad, ha sido el trabajar con alguien o con algunas amistades constantemente, potencialmente siempre el estar allí, ¿no? El estar allí. Y me ha tocado hacer muchas películas sobre la fraternidad también. Entonces la dinámica entre ellos me parecía fascinante, me parecía increíble y me parecía tremendo el cierto sacrificio que hace un poco el Moloteco. Pero es un sacrificio como inadvertido, como despreciado completamente. Y pues bueno, es el único momento donde vemos al Cagalera llorar, realmente. Sí. Hola, primero antes que todo, una felicitación a ti y a todo tu equipo del rodaje. Y bueno, mi pregunta es, hay en partes de la película aparece el cerillo cuando lo prenden, ¿no? El personaje principal. ¿Qué simbolismo tiene para ti el que al final de la película ya no prende el cerillo? Y felicitaciones. Gracias. Pues, 2 preguntas más. Y si podemos privilegiar de este lado, para que seamos equitativos. pero bueno, ¿la respondo? Sí. Sí, ok. Sí. Bueno, aquí es un poco trampa, esto es trampa, porque pues obviamente el chiste es dejar todo, ¿no? Para la interpretación personal. Hay una cosa que Bertolt Brecht decía y sostenía e incluso presentaba las obras de teatro de esta forma, diciéndoles, es una obra de teatro, es una película, ¿ok? No se la vayan a creer. Es traer hemos venido a traerles un problema para que ustedes se hagan cargo.
Y eso es, creo que aquí con el simbolismo del cerillo de alguna manera pasa. Hay momentos en donde lo prende y de repente no prende. Y a mí, y de verdad no quiero imponerla porque me parece que cada quien tiene que tener su propia interpretación al respecto, demás. Pero a mí lo que me pasaba cuando hacíamos esa escena, de hecho que es una escena que nos conmovía mucho hacer, y de hecho al final de la película, toda esa parte del final, era como él en el fuego veíamos que encontraba algo, ¿no? Encontraba una especie de una esperanza o un más allá, ¿no? Como y el fuego es ese creador de tradición, ¿no? Él era el objeto más preciado del moloteco era el reloj, ese que parece como del hombre araña. Y el objetivo más preciado del cagalera del robo era una cajetilla de cerillos de un payasito de Las Vegas, como de otro lugar, no sé, o sea, no era tanto el dinero, no era nada más, eran estos objetos. Y él, digo, para empezar, el cagalera es una persona que a su hermano lo recrimina de la forma más grotesca y vil, pero también diciéndole, haz algo de provecho, estás leyendo, ponte a hacer algo de provecho. Ponte a ver tus películas, no sé, deja de leer. Él busca, él encuentra en el fuego algo y creo que al final justamente no encuentra nada. ¿Por qué? Porque yo siento que el cagalera muere en vida. Creo que hay algo terrible que él entiende. O sea, él entiende que ya no hay más. Entonces por eso es que ni siquiera sigue a Suheil. Él, no sé. De hecho, alguien me estaba diciendo, perdón, retomando un poquito, alguien me decía que la segunda parte se debería llamar Chicuarota. Sí, que debería de ser como una continuación acerca de los personajes que sobreviven, que son los de la hermana, la mamá, los de Suheil, o sea, son los que de alguna manera siguen adelante y con responsabilidad, ¿no? En ese sentido. Pero sí, es... Exacto, sí, exacto. Sí. Estaría buenísimo. Estaría divertido. ¿No? Sí. Estaría bueno. Permíteme tantito. Una pregunta que nos han hecho desde hace tiempo. ¿Por qué quisiste que se presentara la película en esta maravillosa UAM Xochimilco? Gracias. Bueno, justamente porque, pues, ¿qué les voy a decir yo? Las universidades son ese lugar de encuentro, ese punto de encuentro de todas las, si lo dividimos en clases sociales, si lo dividimos en puntos de vista, es el punto de encuentro donde está todo y donde justamente hay que abogar por estos puntos de encuentro, ¿no? O sea, mientras menos de estos, menos país tendremos, o sea, menos vamos a sobrevivir. Entonces hay que tener estos lugares de encuentro definitivamente, y este es el lugar que está más cerca, en donde se conoce, donde muchos de ustedes conocen quiénes son los chicuarotes. O sea, conocen San Gregorio, ubican más o menos, viven allí. Por eso era importante venir para acá. También porque siempre pasamos para acá para llegar a San Gregorio y decíamos, aquí hay que venir a presentar la película, hay que venir a presentar la película, hay que venir nada. Sí, y como les decía, porque es la culminación de una película, este rebote. O sea, es lo que uno desea al hacer una película. El que se sacudan las cosas y que de alguna manera sirva, que aporte. Las películas lo que quieren es trascender y que no solo existan para este momento, sino que mañana también sigan pensando y pasado mañana y tal. No como una mala canción, sino como una cosa que sigue ahí puntual y que eventualmente en las universidades puede ser discutida y llevada a otro lugar, ¿no? O sea, a otro espacio, no sé, como esta cosa, esta experimentación de lo que decías, la intervención, ¿no? O sea, tanto una intervención que, digamos, es una expresión artística, por lo que hay que ser completamente libres. Hay que ser completamente libres porque lo que generan las películas, a mí me pasa mucho, no sé, es que después de ver una película yo quiero salir y vivir, ¿no? O sea, cuando veo una película buena quiero salir y vamos a lo que se viene, ¿no? En la vida. Y
Y eso es porque me inspira la libertad con la que se hizo la película. O sea, me inspira ese ejercicio de libertad, me inspira ese acto de fe en el que muchas personas se reunieron para contar una historia y para sacarla adelante. Entonces, naturalmente me hace pensar que yo quizás algún día puedo ejercer esa libertad también de esa forma y en mi haber también. Entonces, creo que ahí es donde también entran muchas de estas consideraciones acerca pues lo arbitrario que es que unas personas hagan una película acerca de un lugar. Es increíblemente, sí, arbitrario. O sea, es un poco hasta, si lo piensas así de fuera, es hasta como que abusivo. Bueno, ¿qué es lo otro? Que no se hagan películas, ¿no? O sea, que no, ¿sabes? Como ¿qué? O sea, ¿qué pasaría, no? O sea, ¿qué pasaría si no ejercemos esa libertad de poder sacar las cosas y de poder utilizar todo lo que nos rodea, todo, para de repente decir, pues sí, lo siento por el inventor o la inventora seguramente del mole. Ah, claro, fue una inventora, ¿verdad? De hecho, la que inventó el mole, porque pues el mole lo han usado en tantas películas y lo han utilizado en tantas comidas, en tantas cosas que ya quizás ya perdió su significado principal, ¿no? O sea, como que algo pasa con la creación artística que de alguna manera lleva todo a todos lados y lo, no sé, lo vuelve más sabroso. Si no hubiera sido por eso, pues no hubiéramos probado el mole, ¿no? Aquí, Gael, que precisamente esta institución universitaria pues es tradicional los debates y los análisis que hace. ¿Qué tan difícil es para ti pues arriesgar tu película al debate y sobre todo con alumnos? No, es que esto es Y el pueblo aquí presente también. Sí, es la culminación, es lo máximo, o sea, es el lugar al que queremos llegar de alguna manera. Hicimos unas funciones especiales ahora en una chinampa y ayer para amigos y familia, y ahí estaban todos los que participaron en la película y era increíble, de verdad. Me encantaría que quizás a la próxima deberían de venir ellos a hablar de la película. Sí, hablar de la película porque los que participaron en la película tienen algo que decir muy interesante de lo que fue todo esto y de lo que de alguna manera del chance que tuvieron de visibilizar muchas de sus inquietudes también. Entonces, para mí, más bien es como el orgullo y la felicidad que tengo de que todos los colaboradores, todos, absolutamente todos, tuvieron algo que decir en la película y lo hicieron de forma increíble, que yo admiro muchísimo, y con una libertad y con una alegría y con un desparpajo y con una, no sé, con una apropiación también, y haciendo lo que, de verdad, esto lo digo porque en el mundo se percibe así, de las buenas noticias de México, de lo mejor que se sabe fuera de México, y en México también, nada más que a veces no lo valoramos quizás lo suficiente, pero fuera de México se sabe que hacemos buen cine, que hacemos muy buen cine. Entonces, ellos haciendo esto también, ejerciendo esto tal, o sea, creo que les dio un fuego interno ahí maravilloso de ahora quererse dedicar al cine. Y pues antes de eso quizás no existía alguien oriundo de San Gregorio que quisiera, que tuviera ni siquiera el sueño o la posibilidad real de hacer cine. Entonces, pues esa es la alegría que me da ahora, ¿no? Que podemos como de alguna manera vivir las consecuencias de eso, ¿no? Y lanzarnos más allá, o sea, que la película no solo se quede en la película, sino que sigue andando. Una más. Una más. Sí, bueno, a mí me gustaría que nos Rafa. hablaras. Acá. ¿Quién tiene el micrófono? Acá. No te lo vayas a quedar. Sí, me gustaría que nos hablaras un poco más sobre la música porque, bueno, me gustó demasiado la música y hay una escena en la película donde después de todo lo que le sucede al Cagalera, llega ya decidido a conseguir ese dinero para su viaje y justo cuando lo dice es una música no esperanzadora, es más como de suspenso que nos va advirtiendo todo lo que viene después y conforme va avanzando la película es más fuerte esta música. Sí, gracias, Pips. Sí, es que está padre hablar de cine también, ¿no? De la misma. Sí, la película
siempre es un reto, ¿no? La música en las películas. Y en esta película era un reto muy especial. ¿Por qué? Porque, por decirlo de una manera muy fácil, ¿no? Muy corta, ya era tan musical la película que ¿qué música le vamos a meter? O sea, ya el contexto ya era tan particular y tan musical que era como, ¿qué va? Entonces hicimos varios ejercicios, digo, mucho de pensarle y de dar vueltas, de discutir y de encontrarle y de ir viendo mientras estábamos filmando y ya tener unas ideas preconcebidas, ¿no? Acerca de lo que queríamos hacer. Y otras ellas pues, probándolas, poniéndolas en pie. Entonces de repente probamos instrumentos. Y por ejemplo, un día sacamos una guitarra y era como, acá con no, la guitarra suena horrible. Suena terrible. No, lo lleva a un lugar como que, ¿qué es esto? O sea, estamos haciendo justamente un retrato romántico de Latinoamérica. No, había algo muy como, no, lo dejaba muy, como que edulcoraba todo de una forma muy tonta, muy como, se sentía mucho la guitarra, sentía no sé, como que no. Entonces fuimos buscando qué instrumentos sonaban bien y esa fue una clave, un acercamiento. Y un instrumento que se nos ocurrió vía un trabajo que tuve el chance de hacer que se llama Mozart in the Jungle, donde hacía de director de orquesta, que pude ir mucho de la música e interiorizarme en el mundo de la música sinfónica, es que me tocó presenciar, no sé, o ver por primera vez un Ond Martenon, que es un instrumento, es de los primeros instrumentos eléctricos que existió, junto con el Theremin en Rusia. Es un instrumento francés, con frecuencia, que funciona muy parecido, nada más que es más templado. Es decir, es más fácil encontrarle el tono. El Theremin es muy difícil de que se sostenga la nota, varía mucho, ¿no? En cambio, el Ond es más preciso en ese sentido. Entonces se utilizó mucho en obras sinfónicas y de hecho fue un instrumento que lo inventaron durante la Segunda Guerra Mundial en Francia y lo inventó un ingeniero chelista que estaba en el frente ahí y queriendo él era el que estaba en comunicaciones de alguna forma. Entonces como que armó todo un rollo. Quiero que siga existiendo la música a pesar de que no tenemos los instrumentos aquí para poder seguir haciendo música. Entonces jugaba con eso, ¿no? Empezó a armar todo eso. Bueno, de ese instrumento existen 12 en el mundo, creo, que están fabricados ahora. Está el mapa como para poder, o sea, el plan para poder construirlo, pero hay 12 nada más en el mundo y donde más se utiliza es en las obras de Messiaen, que es un compositor francés que se utiliza bastante. De hecho, les recomiendo mucho escuchar Turangalila o Cuarteto para el Fin del Mundo. Son obras hermosísimas, increíbles, que tienen este instrumento que, si fuese el Theremin, sonaría como película de terror, ¿no? Es seguro ahí lo ubican, ¿no? Como de esas películas así. Bueno, el Ondes es mucho más suave y te va llevando y te va metiendo. Y entonces lo que tiene el Ondes en ese sentido es que para mí fue muy claro en cuanto decidimos que ese fuera el instrumento, que conocía a una compositora que de hecho es intérprete principal, de los intérpretes principal de un Ondes, y aparte tiene uno ella, que se llama Suzanne Farrin, por eso tiene un crédito ahí muy principal en la película. Es que, claro, lo que estamos escuchando es la voz de los ajolotes. Es el ajolote quien estamos escuchando, que también es un animalito que no le hemos dado la voz suficiente que se merece, pero es a quien estamos escuchando y es encontrar ese sonido. Si ya el ajolote es endémico, el ajolote de Xochimilco, ¿no? Es de la zona, ¿no? Chicuarotes es un chile de la zona, ¿tal? ¿Qué sonido es el de la zona, ¿no? Entonces, ¿qué instrumento podría ser el instrumento de la zona? Y dijimos, el Ondes, claro. Vamos a utilizar este Ondes que no se utiliza en las películas generalmente. O sea, no se utiliza más el Theremin, que es más potente, es más como, es muchísimo más suave y te va llevando. Entonces, disfrutamos mucho de ese proceso de encontrarle la música y de cómo de repente
la música sucede, nunca hay música en los planes, digamos, en las ilusiones del cagalera, porque sus ideas no son musicales. Hay música en la realidad, de alguna manera, y de repente se sube el volumen cuando está la violencia y cuando se opaca todo lo demás, porque creo que también, y este es algo que quería también intervenir y mostrar, es que estamos siendo sordos ante lo que está sucediendo. Estamos escuchando más lo que queremos escuchar, estamos escuchando otro sonido porque lo que está sucediendo no lo queremos ver más. Con toda razón, no queremos que eso siga sucediendo, pero tampoco lo queremos ver, tampoco lo queremos visibilizar, tampoco lo queremos realmente sentir, ¿no? Y entonces eso era lo que también el objetivo de la música, que fuese esa cosa ensordecedora que de repente no sé, te sorprende incluso que estás escuchando música ante algo tan terrible que está sucediendo. Gracias. Quiero decirles que esos ajolotes son del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIBAC, que pertenece a la UAM. Por aquí anda el doctor Ocampo, que es el coordinador y que cuida a estas maravillas de especies. También tenemos la visita de los habitantes de San Gregorio y trajeron unos presentes para ti, que son unas hortalizas. Ah, gracias. Gracias. Hoy tienes para la ensalada. ¿Podrían decir unas palabras? Porque digo, ¿Quieres participar, Félix Venancio? ¿Le puedes pasar el micrófono? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Félix Venancio, del pueblo de San Gregorio Tlapulco. Pues no hay más palabras. Una felicitación al maestro Gael García, a todo su equipo, a la gente de la comunidad que participó, a esta universidad por permitir estos encuentros que se comentan. Y pues es de admirarse en realidad que a pesar del sismo decidieron continuar con este trabajo en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, y que pues el maestro Gael, pues como dicen, terco, no se dio por vencido, chicuarote, y entonces pues ya tiene ahí un visa siempre que guste visitarnos. Me habría gustado colaborar con usted en la película. Me acerqué por ahí un día a con parte de su equipo técnico, les dije, bueno, pues yo los puedo apoyar en la información de la zona, de la comunidad, pero pues me dijeron, no, pues eso ya lo tenemos resuelto. Dije, bueno, pues ya, ni modo, pero fue de buena fe, es de buena fe, y como un reconocimiento a todo el equipo que participó de ustedes, pues traer estas pequeñas, una muestra de las verduras de la zona que ya bien conocen y que hoy por la mañana se me prendió, como decimos, el foco, ¿no? Y dije, bueno, voy a llevar unas verduras de San Gregorio y pues hoy las compré con las señoras que se ponen en la salida de la iglesia a un costado. Fui a la chinampa del primo de un amigo a cortarlas y bueno, pues eso es todo. Cedo la palabra. También otro compañero del pueblo quiere participar. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Solamente, perdón, nada más quería, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por eso. Me imagino que usted, como tantos otros, sé que fueron y que se acercaron a la producción diciendo, ¿no?, en lo que pudieran ayudar, en lo que pudieran participar, ¿no? Recibimos muchísima ayuda, todo el mundo estaba muy prendido y muy entusiasmado con mostrarnos el lugar, con enseñarnos, con decirnos, con tal. Es muchas las personas que participaron en la película y quería mencionar una de las cosas, nada más para que nunca está de más, y aquí es, creo que, buen lugar para poder hacerlo, es mencionarles las ayudas que hubieron
que hubo, perdón, directamente de la película en sí, más de la mitad del presupuesto, todo fue hacia San Gregorio. Entre alquileres, contratar a personas, reactivar muchas cosas. Comimos toda la comida de la zona, siempre. O sea, todo el equipo comía comida de la zona, obviamente, y específicamente era como casi consigna. De hecho, todos teníamos platillos así como que nos presentaban platillos cada 2 días más o menos distintos, o sea, de diferentes productos que habían sido cosechados. Y entonces nos sentíamos unos privilegiados de filmar en un lugar donde se crece comida, perdón, eso es, o sea, es uno de los mayores privilegios que hay en la tierra, ¿no? Y nos comprometimos mucho a ayudar en todo lo que se tenía y en mantener esa liga con el pueblo en todos los sentidos. Y tengo aquí un poquito el recuento de cuando sucedió el temblor. No sé si ustedes sepan que entre Diego Luna, yo y nuestro festival ambulante hicimos una recolecta de esto que le llaman en término así en el argot más de redes el crowdfunding, que es esto, pues básicamente todo el mundo donando poquito, ¿no? Poquito. Y recibimos muchísimos donativos para los lugares públicos, para el espacio público en México, que era uno de los lugares que no existía ninguna fundación que estuviese ayudando allí y parecía que era la última prioridad del gobierno incluso, ¿no? O sea, del espacio público era como, bueno, eso después, primero vivienda, primero no sé qué, primero tal, no sé. Y el espacio público tiene que ver con las actividades también grupales de los lugares. O sea, no hay que olvidar que eso es, o sea, si una organización se encarga una organización comunitaria se encarga de mejorar las casas, pues también es espacio público. O sea, es parte de la comunidad. O sea, no era particulares directamente la ayuda a la que convocamos. Entonces, hicimos todo un análisis tremendo donde aprendimos muchísimo y donde ahí, qué bien hace la universidad en generar expertos y expertas en estos temas, porque nos ayudaron muchísimo. Contratamos a 2 personas expertas en este tipo de situaciones, que ellas fueron las que hicieron toda la investigación de todas las organizaciones que existían en el país para cómo repartir estos fondos equitativamente a organizaciones que estén haciendo las cosas y que surgieron, que ya existían antes del temblor y que surgieron con el temblor. Yo le voy a mencionar nada más los proyectos específicos de San Gregorio Atlapulco a los que fueron apoyados. Uno es de liderazgo comunitario, se llama Alternativas Comunitarias para el Desarrollo Cacamatl, que tú conoces, ¿no? Ellos recibieron ayuda de este fondo que se llama Levantemos México, que lo pueden checar en ambulante.org. En la página de Ambulante está todo muy bien descrito y de verdad no paro de presumir esto porque no existe fundación que haya dejado todo tan claro acerca de los donativos del temblor. En serio, hicimos un trabajo tremendo en la claridad que esto tenía que ser. Bueno, y a los que donaron les habrá llegado su mail. Entonces, si no le llegó a nadie un mail, entonces quiere decir que no donaron. El otro de los proyectos era Lluvia para Todos, que es Isla Urbana, que son estos los que hacen de recolección de agua, ¿no? Recolección de agua para las casas. Otro de los proyectos de nuevos actores sociales, la Fundación Faena por Destajo, Asociación Civil. Otro proyecto que se llama Removiendo, que el proyecto era Tejidos en el Agua de Ostoxingo. San Gregorio, Atlapulco, comunidad organizada. Todo esto está en la página, ¿eh? Está todo en la página. De hecho, ahí es donde lo estoy viendo. Taller de Arquitectura Viva, que es un taller que está interesantísimo, si a alguien le interesa. Seguramente aquí hay mucho agrónomo que no le interesa porque ya lo ha hecho, pero para nosotros que somos así, como que tenemos esas aspiraciones, pues, está interesante. Y aquí tenemos una foto que no la van a, bueno, no sé, pero que dice, es una manta que me acuerdo que surgieron después del temblor, muchas de ellas estaban por ahí, dice, San Gregorio agradece su apoyo. Y que era para todos los que veníamos de fuera, que estábamos ahí participando y ayudando, porque sí, si nosotros estábamos traumados y asustados por lo que había pasado en nuestras casas, ustedes estaban 3 veces más asustados y traumados. Y ahí estábamos nosotros también para echar la mano y qué bueno que pudimos generar esa sinergia
Y lo del temblor, pues como usted decía que nos atrevimos a seguir haciendo la película, es porque ustedes nos invitaron. Es porque ustedes nos dijeron, ahora más les vale hacerla. O sea, no vaya a ser que se vayan. Eso fue muy hermoso. Perdón, quería mencionarlo nada más antes de... Gracias, muchas gracias. Gracias. Y la última intervención, por favor, breve. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Mi pregunta ya nada más es final. Para ti, a partir del día de hoy, ¿qué significa ser Chicuarote? Me da gusto que durante todo el desarrollo nosotros sabíamos que Chicuarote era usado de una forma despectiva, sobre todo si no eras de San Gregorio, ¿no? De los pueblos aledaños hacia San Gregorio, la palabra Chicuarote era una palabra que era usada en términos despectivos, ¿no? Y lo que me da gusto ahora es que todo lo contrario, más bien hay mucho orgullo. Y yo siento que si nací charolastra, pues me gradué a Chicuarote. Y me da mucho orgullo sentirlo, de verdad. De verdad, de verdad. ¿La última Chicuarota? Sí. ¿La última Chicuarota? Sí, nada más. Una más. Ustedes decidan. Breve. Bueno, quiero aclararle a usted que Chicuarote viene desde los años que se fundó el pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo dedicado al cultivo de frijol, maíz, chile, tomates, chiles largos, que les llamaban en ese tiempo los chicuarotes, los campesinos. Aclaro, es un despectivo que cada pueblo que coordina Xochimilco tiene su despectivo. Entonces, yo le quiero preguntar, la persona que lo motivó para hacer la película en San Gregorio, que es de Tulyehualco, ¿por qué no le puso el despectivo de su pueblo, que son los chiquihuiteros? ¿Por qué tenían que hacer con ese despectivo la película de San Gregorio? La mayoría de mi pueblo está molesto, y sí estamos molestos. Yo no quise decir nada en mi pueblo porque no había visto la película. Ahorita que ya la vi, pues imagínense dónde la van a llevar a todos los lugares del mundo con ese despectivo de los chicuarotes, y luego con esas imágenes que yo no vi ningún chicuarote en la película. ¿Por qué tuvieron que usar al pueblo para hacer ese tipo de películas? Okay. Se lo pregunto. Gracias. Gracias. Mire, ¿no vio chicuarotes en la película? Sí. ¿Sí están los chicuarotes ahí? ¿Hay mucha gente que es de San Gregorio? Sí. Ah, bueno, pues eso entonces es un poco, entramos en una conversación bizantina en ese sentido, porque pues ya nunca vamos, ¿no? Sí, hay mucha gente de San Gregorio, hay mucha gente que incluso sé dónde vive, o sea, sé dónde nos prestaron sus casas y son de ahí de San Gregorio. Bueno, pues lo siento que no los reconozca. No ubico a nadie, bueno, qué lástima. Como decía, antes era un término despectivo, chicuarotes. Bueno, antes era un término despectivo que definitivamente pues ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer. Antes chilango era un término despectivo. Y ahora ve cuántos chilangos orgullosos hay aquí. Yo de verdad, mire, o sea, antes era la forma despectiva de llamar a los chilangos, definitivamente, o sea, y ahora es una palabra orgullosa. Nosotros obviamente no heredamos esos entendimientos de esas rencillas que pueden existir entre pueblo,
¿Por qué? Porque no somos de allí, ¿no? No los entendíamos de alguna manera. Nosotros incluso, y esto de verdad, hay personas que, los chicuarotes que participan en la película pueden dar fe de esto. Les preguntamos, ¿cómo quieren que se llame la película? Porque en ese entonces todavía el nombre estaba puesto como vamos a pensarlo, vamos a ver qué nombre puede salir. Los chavos y las chavas dijeron, sí, Chicuarotes, sí, que se llame Chicuarotes, que se llame Chicuarotes la película, claro, porque tiene todo el sentido, es una palabra, o sea, Chicuarotes, Los Caifanes, Charolastas, son términos que existían, pero que gracias al cine de alguna manera se volvieron algo distinto, se convirtieron, y ese es creo que lo que es interesante, es también, y creo que aquí me estoy aventurando quizás, pero siento que lo que es hermoso de la cultura en sí es que lugares a los que no íbamos, como palabras como Chicuarotes, que era un lugar, un concepto al que no íbamos porque era despectivo, ahora vamos hacia ahí. Y no solo eso, sino que quienes van a ver la película no van a entender que esto es despectivo, al contrario. Más bien hay algo de un lugar mágico, de un lugar muy especial, de un lugar increíble que guarda un misterio, y de verdad que yo siento que guarda un misterio impresionante y algo que tenemos que aprender todos, porque es de los pocos lugares donde existe una comunidad, una comunión entre el agua y la tierra, que ninguno de nosotros, los que no vivimos allí, vivimos constantemente, y ustedes tienen la solución a muchos de los problemas que incluso nos aquejan, que es cómo le hacemos para generar armonía entre el hombre, la mujer, la tierra y el agua, ¿no? Que tenemos que encontrar la solución a eso, y ustedes la tienen, estoy seguro. Gracias. Ya cerramos. Me pasan aquí un comentario muy bonito que dice, antes de ver la película eran 2 chicuarotes, y ahora, después de ver la película, levanten la mano todos los chicuarotes. Bueno, ya no estamos muy apretados de tiempo. Le quiero agradecer a las doctoras que nos acompañaron con sus comentarios. Fue muy importante abrir este debate, haber acompañado a Gael en el momento cuando estuvo haciendo la película. Todos ustedes que vinieron, le quiero agradecer a Gael sobre todo su disposición a responder todas estas preguntas.